¿Cómo están, amigos de Zoom Latino TV? Nuevamente con ustedes, esta es la 10ª presentación de la serie Hermenéutica y Autoridad de la Biblia. En esta ocasión vamos a hacer una oración, pero vamos a tener un punto hermenéutico primero y en algún momento referiremos y citaremos algún aspecto de las Sagradas Escrituras. Pero el punto hermenéutico es más bien hermenéutico guión idiomático. Y es una preocupación que quiero compartir con ustedes como cristianos sobre algunas tendencias que se están percibiendo en la sociedad que pueden llegar a impactar la forma en la que articulamos el sentido de la palabra de Dios. Y ustedes cuando vean el punto lo van a comprender de inmediatamente. A su vez, voy a reafirmar mi preocupación con una seria fundamentación venida de las Sagradas Escrituras. Oremos y comencemos nuestra exposición. Padre en los cielos, te damos gracias porque tú nos das la vida, nos das la salud, porque tenemos un nuevo día, porque podemos encontrarnos en este momento en el espacio como para poder reflexionar, estudiar tu palabra y reflexionar también cómo podemos hallar mejores métodos que nos permitan entender tu palabra y la profecía bíblica. Sé con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Hace ya algunos años se está planteando una presión. Diría que es cultural, social, y no dejo de lado la visión política que cada vez es más fuerte de imponer el lenguaje inclusivo en algunos documentos oficiales, constituciones, libros, expresiones, usos del idioma, etc. No hace mucho tiempo atrás, la Real Academia Española básicamente, insistentemente, ha resistido el ataque. Leyendo esto, descubro que ya recuerdo que en el año, en torno al eje de los años 2000, en el Instituto Cervantes, se produjo una de las revisiones más profundas en la Real Academia Española que cambió la definición de algunos de los términos que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, la definición de sábado fue cambiada. Pero obviamente no fue solamente la definición del sábado. Cuando usted dice que el sábado cambia la definición, tiene que cambiar todo el resto de la semana. Y al cambiar cada uno del resto de la semana, cambia la definición de la semana y cambia la definición de cada uno de los días y su secuencia. Y eso fue lo que ocurrió. Recuerdo haber estado en intercambio con el Centro Cervantes en España, y en algún momento alguien me preguntó si era judío, le dije que no, que soy adventista del séptimo día y que observamos definidamente el sábado y estaba preocupado por eso, pero el punto vino y se impuso finalmente. Es decir, están viniendo algunos aspectos culturales que están modificando elementos de nuestro hablar de tal manera que cambian su sentido. Anteriormente, cuando estábamos aseverando cuál era el fundamento del sábado, recurríamos generalmente a dos puntos: el diccionario y el calendario. Y al cambiar el diccionario, se altera el calendario. Por ende, lo que voy a presentar acá es preocupante y ustedes lo verán. Personalmente, cuando fui parte de la comisión del TOSC, me opuse sistemáticamente a que haya en nuestra documentación textos de lenguaje inclusivo. Y hay algunas razones, entre ellas la hermenéutica. Pero déjenme compartir con ustedes las razones. La primera razón: la Biblia fue escrita en lenguajes y originalmente esos lenguajes fueron el hebreo. Algunos aspectos, no muchos, pero están dispersos en medio del hebreo de todo el Antiguo Testamento, en arameo y en griego todo el Nuevo Testamento.
Obviamente no hay nada de griego en el Antiguo Testamento y hay algunos pequeños matices de arameo y latín en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando aparece el momento en el cual se crucificó al Señor, se indica que se pone en latín, en griego y hebreo, que Jesús era rey de los judíos. Pero es la única referencia que nosotros encontramos. Obviamente, la Biblia en sus originales utiliza un género específico para referirse a los seres humanos, es decir, al hombre y a la mujer. De pequeño, un familiar me invitó alguna vez a participar en el culto de la ciencia cristiana un domingo. Y recuerdo en mi antecedente de pequeño católico que se leyó el Padre Nuestro en la iglesia. Y cuando se refirió en la oración a Dios en el Padre Nuestro de la ciencia cristiana, se dijo en idioma español, nuestro Padre, Madre que estás en los cielos. Hoy en día nosotros encontramos una fuerte presión cultural, teológica, que está intentando traer ese aspecto de género inclusivo, indicando también que se puede llamar y calificar a Dios como Padre y Madre y no hay problemas en ese sentido. Quiero decirles que no comparto esa visión y que nosotros debemos resistirlos a través de los mecanismos civilizados y posibles que tengamos. El nombre de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento siempre están en masculino. La traducción del Antiguo Testamento al griego traduce dichos nombres con lenguaje de género específico y en masculino. Llamar o calificar a Dios de otra manera implicaría alterar la revelación de su nombre y emplear un producto cultural, político y usar un nombre con el que él nunca se califica o se refiere a sí mismo. Además, cuando Jesús le enseñó a los discípulos a orar al Padre, utilizó lenguaje de género específico. Vosotros, les dijo, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pater gemón entois oranois, es lo que dice la versión en griego. Pater es sustantivo, es masculino y es singular. No es aquí un género inclusivo el que está utilizando el Señor Jesús. La siguiente razón son las referencias a Dios en la Biblia. En las oraciones, las declaraciones, mandatos, referencias, se lo refiere con lenguaje de género específico y sin ningún tipo de titubeo para hacerlo. Cambiar algunos de estos aspectos podría afectar a confusión al pueblo de Dios en este tiempo. Nosotros respetamos y creemos en los escritos y en el uso de los escritos de Elena de White, cuya influencia ha sido grande dentro de la Iglesia Adventista y su ministerio lo respetamos y agradecemos, publicamos y expandimos las enseñanzas de nuestra noble autora Elena de White. En todos sus escritos ella plantea estos puntos con el uso de género específico. Es importante tenerlo en cuenta. El tema del lenguaje de género inclusivo se está, como mencioné, insinué al principio, se está politizando y lo está haciendo esto cada vez más, al punto que está en la cultura y la cultura es el mundo. Es decir, estamos extrayendo elementos que vienen de un mundo que está contaminado por el pecado, al cual hicimos referencia la vez pasada en la presentación sobre Isaías, y hablando él en su visión del trono, encontró las distancias entre la santidad divina y la contaminación que reina
en lo humano y él llegó a exclamar diciendo, ¡ay, soy hombre muerto! Porque la sociedad está afectada por el pecado. Pero no puede la cultura imponer normativas a aspectos religiosos y sagrados como lo son la Biblia. Hay un elemento más. La aplicación de un lenguaje inclusivo para nombrar a Dios es un contenido muy cercano, si no es, no sabría cómo llamarlo, a lo que la Biblia califica como una blasfemia, es decir, una blasfemia. ¿Por qué? Porque en varias ocasiones, y no son pocas, y usted lo puede sincronizar lo que voy a señalar ahora, el Señor se revela y se refleja a sí mismo con algunas características importantes. Y recuerde la expresión que voy a resaltar aquí. Levítico 23. Y yo pondré mi nombre contra el tal varón, lo cortaré de entre su pueblo, dice, por cuanto dio a sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario. Y ahora añade, y profanando mi santo nombre. Profanando mi santo nombre. Levítico 21, 6 dice, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Vean Levítico 22, versículo 2. Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Dicho esto, creo haber cumplido con mi condición de conciencia y podemos revisar ahora algunos pasajes de las Sagradas Escrituras para continuar y finalizar algunos de los aspectos que teníamos planeados en relación con hermenéutica bíblica. Vamos en esta presentación de hoy a tocar algo que está planteado en la epístola a los Romanos. Vamos a ir a Romanos, el capítulo 14, y el propósito es analizar uno de los pasajes que se puede prestar a confusión, pero quiero darles una especie de pauta guiadora, y es analizar los contenidos de presencias, de ausencias, y también estar abiertos a la posibilidad que alguna fuente extra bíblica, es decir, que no está en las Sagradas Escrituras, pueda intentar darnos algún panorama aleccionador, el cual lo podemos aplicar al texto. Dicho esto, entramos en nuestro ejercicio. Recuerden, estamos finalizando la parte práctica de lo que ha sido ya utilizado y presentado largamente en la teoría. Dice capítulo 14, versículo 1, Romanos, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Versículo 4, ¿tú quién eres? Dice, que juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día en día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Recuerdo que en alguna ocasión se me presentó un diálogo interconfesional con un buen cristiano de otra denominación que estaba defendiendo a un jovencito que pertenecía a su iglesia,
que estaba poniéndose de novio con una señorita que estaba asistiendo a nuestra iglesia. Y él tomó este texto para defender el criterio de que no importa observar sábado o domingo y que lo importante son otras cosas. Así que comenzamos nuestro planteamiento. La pregunta, y esta es la pregunta guía, ¿está Pablo aquí hablando acerca del domingo? ¿Está Pablo aquí hablando del sábado? ¿Qué es lo que hay en el texto? Es decir, ¿cuáles son las presencias que hay en el texto? ¿Qué es lo que no hay en el texto? ¿Hay algo implicado en el texto? ¿Hay algo asumido en el texto? Recuerden algo importante. La palabra de Dios es lo que dice, no lo que no dice. Y vale la pena tener en cuenta ese criterio. La palabra de Dios es lo que la Biblia dice, no lo que la Biblia no dice. Es decir, no podemos acreditar o sustituir por nuestra percepción los textos de la Biblia. La plena dimensión de las palabras del texto, allí es donde debemos centrarnos. Pero vayamos al versículo 1, porque el versículo 1 prácticamente es la llave de entrada y de la comprensión de todo este pasaje. Dice el apóstol, recibid al débil en la fe, pero no para qué. Léalo. Y usted va a encontrar que dice, no para discutir sobre opiniones. La palabra que se utiliza es dialogismon. Dialogismon. Es una palabra que está emparentada con el vocablo que nosotros usamos en idioma español, que es diálogo, o la palabra que usamos en inglés, dialogue. Es la misma, dialogismo, vienen de la misma raíz, es decir, proceden de allí. En este caso, vea usted que son posturas personales. Al decir opinión, no se puede, Pablo no está llamando una opinión a los mandamientos, no está llamando como opinión a la ley, no está llamando como opinión al sábado, no puede estar llamando como opinión algunas de las revelaciones del Señor. Para nada, eso no es una opinión, eso es palabra del Señor. Y definitivamente eso no es lo que está diciendo acá. Dice, no para discutir sobre opiniones, dialogismos, no son mandamientos, no es la palabra de Dios, no es escritura, no son revelaciones, no es Torá. Son posturas personales. En general se pueden referir a prácticas, pero que no están necesariamente guiadas por un mandamiento divino. Cuando nosotros analizamos el texto, descubrimos varios vocablos que están presentes y varios vocablos que están ausentes allí. En primer lugar, se habla de opinión, o opiniones personales, o posturas personales. Se habla de días, se habla de alimentos y se habla de abstinencia de alimentos. Esos son los 4 elementos que nos guían aquí. Y definidamente entrar a imponerle los otros significa sacar de nuestro galera e imponérselos en el texto, e imponer en el texto algo que no está en el pasaje. Quiero decirles que el doctor Raúl Dedren, aproximadamente en la década del 70, hizo un trabajo muy bueno que se llama Evaluando un día como mejor que otro. Y analiza el texto y lo pone dentro del contexto del mundo eclesiástico. Y nosotros debemos entender que en la época de la iglesia cristiana primitiva, cuando el apóstol Pablo está escribiéndole a los romanos, Roma era la capital del imperio, por lo tanto estaba recibiendo un gran flujo de personas que venían de diferentes antecedentes de distintas partes del mundo, entre ellos antecedentes judíos. Los antecedentes de los judíos podrían ser saduceos, podrían ser fariseos,
podrían ser celotes, pero podrían ser también exenios. Curiosamente, exenios y fariseos tenían calendarios propios. Los calendarios propios, ellos los aplicaban para abstenerse o ayunar en determinados días de la semana, pero no coincidían. Y hay una fuente extrabíblica que se llama la didaqué, o la enseñanza, en el capítulo 8, versículo 1. No es, por favor entienda esto, no es un libro inspirado, es un libro paralelo, está en la cultura. Pero ese libro, ese documento, nos ayuda a entender algunas de las prácticas y algunas de las enseñanzas. Dice, y vosotros no ayunéis con los hipócritas, porque ellos ayunan el segundo y el quinto día de la semana. Más bien, ayunad el cuarto y el día de preparación, el sexto día. Esto es lo que dice la didaqué en el capítulo 8, en el versículo 1. ¿Bajo qué condición se llama a unos hipócritas y a otros no hipócritas? Quiero decirles que no hay ninguna categoría aquí. El punto es que se está, obviamente, estamos en un contexto en el cual en el texto se están involucrando prácticas internas de los judíos y definidamente en ese sentido los tenemos que tomar como opiniones personales. El pasaje no habla de ley, el pasaje no cita el sábado, el pasaje no habla de mandamientos, el pasaje no habla de domingo o día de reposo. Lo que está en juego son posturas sobre prácticas en las que no está involucrada así dice el Señor. No hay tal cosa allí y por eso el apóstol Pablo plantea ese aspecto. Estamos casi culminando, déjeme poner un ejemplo más en el contexto de los diálogos teológicos. En 1 Corintios, el capítulo 16, el capítulo 16, los versículos 1 al 2, plantea allí el apóstol Pablo algo sumamente interesante y vale la pena verlo desde el punto de vista de la práctica judía como para entrar a echarle luz a este punto. Me voy a basar en la autoridad de un libro escrito por un judío cristiano y que argumenta en español sobre este punto. El apóstol Pablo dice aquí en 1 Corintios, el capítulo 16, versículo 1 y 2, y esto fue un momento en el cual teólogos, una micro reunión entre un grupo pequeño de teólogos que se reunió con teólogos de la Iglesia Adventista. El mismo Juan Ángel Manuel Rodríguez me llamó la atención sobre ese particular y lo sorprendió el texto de cuál era la práctica o el fundamento para observar el domingo en el Nuevo Testamento. Y vean lo que dice el texto. Dice el apóstol Pablo aquí, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Versículo 2, capítulo 16. Y cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es decir, este texto se lo consideraba como autoridad para observar el domingo. Sin embargo, cuando analizamos el texto, quiero decirles que acá se desbarata por completo el armamento defensivo o la salvaguarda de considerar al domingo como día de reposo, porque ese fue el argumento. Hay un cristiano de origen sefardí cristiano. Escribió un documento que no está en inglés, está en español. Y por eso lo estoy utilizando aquí, porque es sumamente curioso. Se llama El judaísmo de Jesús. El autor es Mario Sabán y él
él responde a una pregunta. Dice él, ¿usted sabe por qué el domingo se realiza la colecta dominical en las iglesias? Y él responde, porque como todos los primeros, escuchen bien, cristianos, eran de origen mayoritariamente judío y no tocaban dinero en Shabbat, debían realizar la colecta del dinero recién después que terminara el Shabbat. La colecta dominical nace por respeto al Shabbat. Es totalmente diferente ahora el argumento. Es decir, aquellos que se citan como para poder defender el domingo, se encuentran que no hay tal defensa. ¿Por qué? Porque quiero decirles algo. En la semana, usted no puede nominar en griego del Nuevo Testamento a ningún prácticamente día de la semana sin mencionar el sábado. Porque cada día, excepto el viernes, tenía el nombre del Shabbat. ¿Por qué razón? Porque ellos lo numeraban. El domingo sería el primer día del sábado. El lunes sería el segundo de los sábados. El martes sería el tercero de los sábados. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la semana tenía un centro vital. Y ese centro vital era el día de reposo, el sábado. Cuando nosotros generamos una hermenéutica basada estructuralmente en la Biblia, comprendiendo las costumbres, comprendiendo los hábitos, comprendiendo los idiomas, entendiendo los significados, entendiendo las interconexiones que dichos significados van haciendo con el principio, en el momento en que Dios estableció y creó todas las cosas, nosotros estamos en un terreno seguro. Por eso, la razón de la hermenéutica es ayudarnos en el discernimiento de los textos, en la comprensión de la palabra, edificarnos a nosotros en la fe y también hacer crecer a la iglesia en la fe en la que creemos y nosotros compartimos. Este aspecto hace que le debamos dar muchísima importancia a estudio de la palabra de Dios. El Señor Jesús nos invitó a hacerlo y dijo, escudriñad las Escrituras. El apóstol Pablo le habló al joven Timoteo y le dijo que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Y cuando nosotros conocemos las Sagradas Escrituras en todo su panorama de comprensión, vamos creciendo en la fe, vamos articulando los sentidos y vamos afirmándonos más en la palabra de Dios.